Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. La seguridad interna está en crisis en nuestro país, más allá del eterno debate sobre la delincuencia organizada, la delincuencia común a la que está golpeando diariamente a la ciudadanía. Y penosamente esta situación de una inseguridad interna no es parte de un debate serio por aquellos que hoy día están buscando el voto de la ciudadanía para poder acceder a cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo Nacional, también sin dejar de lado lo que se va a elegir en cuanto a gobernaciones y concejalías departamentales. Y es penoso realmente escuchar a nuestros políticos y a nuestras políticas, dirigentes de todas las edades y de hombres y mujeres que aspiran a ocupar cargos de importancia dentro de una república de representación democrática como el Paraguay, de que ese tema tan esencial para los ciudadanos de a pie realmente sea ninguneado. No es parte de la agenda política la seguridad de la ciudadanía. ¿Realmente creen estos dirigentes políticos que hablando de la pañoleta color tanto, de la pañoleta color tanto, van a captar el voto y realmente cuando eventualmente ocupen un cargo se van a comenzar a preocupar de algo que ahora es una realidad acuciante que pone al ciudadano honesto contra la pared? Porque el ciudadano honesto hoy día está atado de pie y de manos ante la delincuencia común. Por más que lleguen luego expertos a decir de que nuestro índice de criminalidad es en comparación a otras naciones mucho más bajo y que PIN, que PAN, que esto, aquello, eso no nos convence. No convence a los familiares que tienen que lamentar la pérdida de un ser querido en un asalto. Eso no convence al ciudadano cuyo esfuerzo ha sido manoteado por un sinvergüenza. Eso no convence a una persona que ha sido víctima de un gatillo fácil por parte de la Policía Nacional. Es por eso que es absolutamente triste, por usar una palabra fácil, triste. Es muy triste observar cómo la clase dirigencial de nuestro país, incluso aquellos que prometen nuevos vientos, desechan, lo dejan a un lado, no les interesa algo tan grave como la inseguridad que proviene de la delincuencia común. En serio, cuando realmente o cuando finalmente sean electos, realmente ahí van a comenzar a pergeñar algún tipo de idea para devolver la seguridad a la ciudadanía que hoy día vive entre la opción de vivir encerrado o vivir con un arma bajo la almohada. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. En el debate público desde hace décadas por un mejor servicio de justicia, el Colegio de Escribanos del Paraguay, a través de sus anteriores dirigencias, en sus dirigentes históricos, ha logrado tener este Colegio de Escribanos del Paraguay, por más de ser un gremio referido a una profesión en particular, ha logrado tener voz propia. Sin embargo, hoy día el Colegio de Escribanos del Paraguay está sufriendo de una situación polémica que justamente es necesario que esta situación sea superada. Pero ¿qué pasa en el Colegio de Escribanos del Paraguay? ¿Qué pasa con sendas demandas, sendas acciones? Más que nos representa, nos visita el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, quien es abogado, representante y accionante en nombre de exdirectivos del Colegio de Escribanos del Paraguay, en este pleito en donde del otro lado está nada más y nada menos que la propia Corte Suprema de Justicia. Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Héctor, gracias a vos por la invitación. Un placer estar contigo y con la audiencia. Para que la gente entienda un poquito, ¿qué está pasando en el Colegio de Escribanos del Paraguay? Bueno, y en el Colegio de Escribanos del Paraguay asumió una comisión directiva que entregó el patrimonio del colegio a la Corte Suprema de Justicia en una connivencia, entendemos nosotros, con la nueva Corte iniciada con esta gestión por el entonces presidente Alberto Martínez, que fue el que reactivó esta deuda del Colegio de Escribanos, que no es tal.
Para que la gente entienda, el Colegio de Escribanos es una institución que data desde el 14 de agosto de 1892. Una locura. Desde el año 1942 tiene la administración de lo que es los papeles registrales. Y en lo que hace referencia a este conflicto en particular, se tiene que en el año 99 se dictó una acordada, la acordada 1117, que estableció que en el artículo tercero que como consecuencia del producto de la venta de estos papeles que hacía el Colegio de Escribanos, el 70% sea entregado a la Corte y el 30% quede en poder del Colegio de Escribanos. Claro. Pero ¿qué ocurrió? Que como eso el Colegio de Escribanos no aceptó y por acordada no se puede generar ninguna obligación para vos, para mí, para nadie, por lo menos civil, de este tipo de Si obligaciones. me permitís, en los años 40 del siglo XX, el Colegio de Escribanos del Paraguay asume la administración de todos los documentos registrales. Claro. En base a una situación en particular de esos años. Claro, ahí era un impuesto. Era un impuesto. Porque en ese momento regían las estampillas y las estampillas que se pegaban eran unas cuestiones impositivas. Eso de por sí, bajo una normativa, lo administraba el Colegio de Escribanos del Paraguay. Y eso se rendía al fisco. Se rendía al fisco. Claro. ¿Qué pasa? 50 años después, al final de los años 90 del siglo pasado, entró en vigencia la ley 125 de la reforma tributaria y administración, y entonces que se derogó la vigencia de esas normas, y a partir de allí el papel, el costo de los materiales dejó de ser un impuesto y tampoco tenía ningún ¿cómo se llama? Ningún motivo, ningún gravamen para ser parte del fisco. De hecho, estos ingresos del Colegio de Escribanos nunca formaron parte del presupuesto, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Había un vacío legal? No, en realidad es un servicio que se presta y se paga por el servicio. O sea, y el es Colegio un servicio Escribano... como ente privado. Así como el Colegio de Abogados, administrado por el doctor Mané Riera, tiene sus ingresos privados y se administra así. Del mismo modo, el Colegio de Escribanos es un ente privado que no puede ser, ¿cómo se llama?, pasible de reclamo por la Corte Suprema de Justicia, ni auditado como está haciendo por la Contraloría General de la República a instancias de la Corte Suprema de Justicia. Porque es una entidad privada. Claro, pero lo que le quería decir, esta acordada del 99 inmediatamente fue dejada en suspenso por la acordada 128, que ratificó los artículos 1 y 2 de esa acordada 117, pero que dejó en suspenso para una revisión de esta supuesta exigencia del 70%. ¿Qué pasó? Corrieron los años y en el año 2014 salió una acordada que volvió nuevamente, que ratificó con Torres Kimser la exigencia de ese 70%. O sea, la Corte volvió a insistir que el Colegio de Escribanos del Paraguay, por todo lo que el colegio recibía en cuanto a los documentos registrales, le tenía que dar el 70%. Pero eso no estaba basado en un contrato, en una normativa impositiva, en algún tipo de documento. En ninguna fuente válida obligue. De una obligación, claro, o sea, de una fuente válida como obligación de dar sumas de dinero. Perfecto, perfecto. Pero esta acordada, la 117, fue otra vez dejada de facto en suspenso porque venían las negociaciones del Colegio de Escribanos con todas las notas del 2015, 2016, 17, 18, 19, hasta que en el año 2020, con la presidencia de Alberto Martínez Simón, de la Corte Suprema de Justicia, y el cambio en la administración del seno del Colegio de Escribanos, se produce una demanda de la Corte Suprema de Justicia al Colegio de Escribanos de rendición de cuentas. ¿En base a qué? Y en base a estas acordadas, donde la Corte dice el colegio me debe. ¿Pero por qué las acordadas van a generar obligación al Colegio Escribano del Paraguay? Y eso es lo que todos los asesores jurídicos, entre el doctor Marcelino Gauto, el doctor Mendonca, varios abogados civilistas dicen, no existe deuda porque el colegio nunca aceptó. Para que se pueda configurar una obligación de este tipo, el colegio tuvo que haberse comprometido, haber aceptado, y el colegio de escribanos nunca aceptó, es más, controvirtió de que eso tenga que ser así. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que se produce esta demanda de la Corte Suprema de Justicia, el nuevo Consejo Directivo a la cabeza del escribano Miller
le descontrata al asesor civil, que es el doctor Marcelino Gauto Bejarano, y le contrata como civilista al abogado Juan Claudio Gaona. Y Juan Claudio Gaona, ¿qué hace? Se presenta ante el juez civil y comercial y se allana a la demanda de la Corte Suprema de Justicia. O sea, acepta... Acá está, dice que en cuanto a la facultad de allanarse del abogado Juan Claudio Gaona, la misma se justifica con un poder especial presentado por el Colegio de Escribanos que le otorga expresamente para poder allanarse a esta demanda. Y en consecuencia la jueza dice, corresponde en el numeral tercero, tener por allanado a la presente rendición de cuentas al Colegio de Escribanos del Paraguay, hacer lugar a la demanda de la Corte Suprema de Justicia por este allanamiento y en consecuencia obligarle a rendir cuentas en el periodo y atender el periodo del 5 de mayo de 1999 al 26 de febrero del 2021. En primer lugar, desde el 99 estaba en suspenso esa obligación por una propia acordada de la Corte Suprema de Justicia, que recién en el 2014 se volvió otra vez en vigencia. En segundo lugar, hay que analizar los plazos de prescripción para una demanda de rendición de cuentas. El plazo más largo es el de 10 años, acá se allanó casi a 13 años. Y en primer lugar, como digo, no era luego exigible. Y tenemos una demanda, un allanamiento a más de 22.000 millones de guaraníes que después se fue ampliando en cuanto a los allanamientos y la demanda de la Corte ampliándose. ¿Y qué es lo que generó esto? Un perjuicio patrimonial porque hoy día una deuda que no existía por reglas del proceso civil y procesal civil, hoy ya existe. Porque al allanarse el Colegio de Escribanos reconoció algo que no tenía por qué reconocer. Y tu patrimonio de no tener ningún pasivo pasa a tener un pasivo hoy de más de 8 millones de dólares. ¿De cuánto? 8 millones de dólares. Bienes del Colegio de Escribanos están embargados ya por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué ocurre además? Que se le quitó la administración y la custodia y el control de los papeles registrales al Colegio de Escribanos y pasó nuevamente a manos de la Corte Suprema de Justicia. Una corte que en lugar de dedicarse a administrar justicia, se dedica a construir palacios de justicia, administrar registros públicos, controlar las recaudaciones y ahora también se metió con el papel registral y con las recaudaciones del Colegio de Escribanos y entonces en lugar de concentrarse a hacer su labor, se mete a hacer esto. Pero la Corte Suprema de Justicia puede decir que como ente, vamos a ver si está no es una expresión jurídica correcta, pero la gente me va a entender y vos también, doctor. Como ente rector de la vida jurídica del país, la Corte Suprema de Justicia se abroga para sí la capacidad de administrar todo lo que tiene que ver justamente con la vida jurídica del país, entre lo que está todo lo que tiene que ver con los registros públicos. La Corte, creo yo, porque no escuché la argumentación del doctor Alberto Martínez Simón, la Corte Suprema de Justicia en buen castellano dice, el registro público lo manejamos nosotros, depende de nosotros. ¿Cómo es posible que lo que ingresa en cuestión registral no lo administremos nosotros? ¿Me entienden? No sé Entiendo perfectamente y eso hubiese sido tolerable o aceptable si no tuviésemos una mora judicial intolerable. Sí. La mora judicial porque los jueces y los ministros de la Corte no se dedican a hacer solamente justicia, sino que pierden su tiempo en administrar recursos económicos, construir palacios de justicia, dedicarse básicamente a tareas ejecutivas. Nosotros tenemos el problema en el Poder Judicial para lo cual realmente es electo un ministro. Entiendo. Y en lugar de descentralizar estas tareas que son propias de un ejecutivo, de un administrador, centralizan otra vez en ellos funciones que no tienen por qué acaparar porque no tienen capacidad física y encima otra vez lo hacen mal. El papel, las hojas, si vos comparás una escritura, una hoja de una escribanía del año 2019, 2018 con una del año 2021 y cuando la administración estaba en manos del Colegio de Escribanos y cuando pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia, vas a notar que la hoja del Colegio de Escribanos es una hoja verde, gruesa, de una calidad muy superior. Impresionantes. Y hoy anda a ver lo que es. Una hoja que se puede borrar, que parece una cuestión de cartulina de un preescolar o un kindergarten. Y eso es grave. Porque las hojas registrales deben tener un nivel de seguridad del 100%. Hoy las hojas registrales pueden ser modificadas con un borrador. Porque redujeron su calidad, es casi una hoja normal teñida de verde. Y eso es un peligro y ya están existiendo denuncias y casos de falsificación de protocolos y demás en un momento en el que todo el mundo
está en alerta por hechos punibles de lavado de dinero, de creación de Claro. sociedades de aquí. Hoy día ya no hay certeza si una sociedad se constituyó realmente en el año 2015, 16 o en el 2020 Porque o esas hojas 21. registrales que tenían Porque un estándar de seguridad, hoy con la Corte Suprema de Justicia ya no la perdió tienen. seguridad. Hoy no hay un control filmado de quién compra realmente las hojas. Como había en el colegio como había en el escribano. colegio escribano. La Corte no te puede responder en la forma eficiente de cómo lo hacía el colegio de escribanos, qué escribano compró de tal y a cuál número y qué hojas llevó y dónde está registrado. No te puede responder porque los niveles de control bajaron naturalmente porque no tiene capacidad material la Corte Suprema de Justicia de controlar una cosa más en todo lo que es el Poder Judicial. Pero vayamos a la base que justifica el reclamo jurídico y al cual se allana hoy día la directiva actual del Colegio de Escribanos del Paraguay, creando al colegio una deuda de 8 millones de dólares. ¿Cuál es la base jurídica? O sea, ¿existe la razón jurídica de la Corte Suprema de Justicia? ¿Una ley, una normativa, una acordada, un impuesto, algo? No existe, por eso es que presentamos la denuncia con los escribanos Estela Mari Vergara, Sonia Patricia González, Ana María Gaona, Ana Manuela González Ramos, el escribano Roberto Escobar y Ángel Alfonso, Sí. una denuncia por lesión de confianza el 15 de febrero de este año, que está a cargo de la fiscal Marlene González, donde se están haciendo las diligencias para justamente demostrar de que no existió base legal alguna para obligar al colegio de escribano al pago de esta suma de dinero a la Corte Suprema de Justicia. Es una cuestión que está el otro componente, el de la inseguridad registral. Pero absolutamente, pero eso ya es una consecuencia de este hecho punible que la actual directiva cometió. ¿Quiénes son los miembros de la actual comisión directiva del Colegio Nosotros pedimos justamente, y están llegando ahora pedimos las actas para saber quiénes son los escribanos que votaron a favor. Es como la Cámara de Diputados, Sí. tenemos que saber la planilla de la votación para saber quiénes votan a favor o en contra de una determinada cuestión. Todavía no tenemos nosotros la información concreta de quiénes son. Miller a la cabeza, que es el escribano Miller. El escribano Miller, el nombre no, creo que No tengo aquí por ahí todavía. está el presidente. El presidente del Colegio presidente y un grupo de escribanos que se fueron a regalar el patrimonio, se entregaron a la Corte, no sé para qué, no sé por qué, no sé si por miedo, por pacto o por qué se fueron a perjudicar el patrimonio del Colegio de Escribanos de esta manera, y en realidad lo que están haciendo es afectar la seguridad jurídica de todos nosotros los paraguayos, porque el Colegio de Escribanos era una entidad al momento de la administración anterior creíble y una entidad que servía para investigar la comisión de hechos punibles porque tenía un departamento que respondía en 24 48 horas a los requerimientos fiscales para saber qué escribano llevó tal documento, dónde está el protocolo tal y tal. Ese control ahora no se tiene. Y ese control en manos de la Corte no existe. Es muy fuerte porque una de las garantías de un Estado democrático es la propiedad privada, una de las garantías es la capacidad del control registral también, que hace a la vida, el registro de cualquier tipo de situación, el registro de eso, la compra de un vehículo como la compra de una empresa, la distribución de la masa societaria, la adquisición de ganado, todo se hace a través de registros en donde están escribanos que justamente dan fe. O sea, los escribanos son depositarios de la fe, de la seguridad del Estado. Y hoy día ya existen casos de escribanos que denuncian falsificaciones de su protocolo porque se entregan hojas de seguridad sin el control debido y entonces aparece en escrituras públicas como que hizo el escribano Héctor Alegre y el escribano Héctor Alegre no hizo nada. Y para más como está ahora el tema de la CEPRELAT, lavado de dinero. Así mismo, en un lugar, en un momento donde las sociedades están en el foco de todo lo que ocurre. Las sociedades empresariales. Las sociedades generalmente que pasaron de ser anónimas a nominativas y que se tienen que hacer los cambios de acciones, se tienen que hacer una cantidad de procedimientos, se tienen que establecer el beneficiario final. En este momento, hoy la seguridad registral está en crisis. Ahora, el programa lo ven no solamente ministros de la Corte, abogados, abogadas, camaristas, jueces, colegas, periodistas, también ve gente que digamos son la mayor cantidad de gente que realmente son los justiciables, gente que no está metida en el ámbito judicial en sí. Al ciudadano de a pie, a esa dona, esa doña
que están viendo el programa, ¿por qué esto es algo que donde se maneja un tema de 8 millones de dólares, registros públicos, masa societaria, compra de ganado, lo que sea, adquisición de empresas? ¿Por qué a esa gente también le debería importar esta situación por la que está atravesando el Colegio de Escribanos del Paraguay, doctor? Porque se puede ir a encontrar con que su auto ya no es su auto, con que su inmueble ya no es su inmueble, con que su marca ya está modificada, ya se vendió su sociedad. O sea, la seguridad que tenemos todos de que los registros públicos son inalterables tienen una pata fundamental en que el rol de los papeles registrales sean realmente registros inalterables, infranqueables. Y eso hoy día no es así. Doctor Guillermo Duarte, ¿qué pide la Fiscalía finalmente? Que sigamos haciendo las diligencias y que se formule la imputación, porque es un trabajo difícil el que estamos, como bien dijiste, nuestra contraparte es nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Sí. Estamos hablando de que la persona que designa finalmente fiscales y jueces es la persona afectada, la persona jurídica afectada por esta acción penal, pero nosotros creemos de que esto puede igual prosperar. La acción penal no solamente fue contra los actuales directivos del Colegio de Escribanos del Paraguay, ¿tiene que ver también algo contra la Corte? Tiene que ver, nosotros hicimos una denuncia contra personas innominadas. O sea, que ministros de la Corte eventualmente podrían ser procesados. Y nosotros queremos que se investigue si es que son instigadores de la Comisión del Hecho Punible de Lesión de Confianza por haberle instigado a Miller y a Juan Claudio Gaona a ir a allanarse a una demanda que no corresponde o que no era exigible, porque hoy día hay una realidad procesalmente, una deuda que no, o que era al menos controversial. Hoy día ya no existe esa controversia, es seguro que el colegio debe una suma de 8 millones de dólares aproximadamente, más o menos en guaraníes, y eso no existía antes de este allanamiento y hay que saber quién propició el allanamiento a esa demanda. Doctor, muchísimas gracias. Era el doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Obviamente las personas mencionadas en este espacio tienen todo el derecho a pedir la réplica pertinente. A la vuelta del corte continuamos con más temas aquí en Causa Justa. Está con nosotros el señor ministro de Justicia, Edgar Olmedo, con quien queremos hablar con relación a lo que sucedió en Misiones con esta fuga masiva y también todo lo que rodea este hecho de inseguridad en sí. ¿Cómo está, señor ministro? Bienvenido a Causa Justa. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a la teleaudiencia. ¿Cómo analizan desde el Ministerio de Justicia, ya con el paso de las horas, lo que sucedió y el contexto de lo que sucedió en la cárcel de mayores de Misiones? Bueno, este hecho se generó el día domingo en horas de la tarde, cerca de las 16:10 horas, donde en el pabellón del PCC, en el penal de Misiones, toman de rehén a un agente penitenciario. Una vez que lo toman de rehén, lo desarman y con ello logran salir de ese pabellón, van al patio del penal y luego suben al muro perimetral para escaparse por una de las garitas con cuerdas hechas con restos de sábanas disfrazadas. 35 fugados en total. Estamos iniciando un proceso justamente de intervención de este penal. He apartado a consecuencia de esto al director actual. Esta intervención va a durar por 30 días. El Ministerio Público también está haciendo el trabajo investigativo. 3 agentes fiscales fueron designados por la Fiscalía a fin de poder determinar si hubo algún grado de responsabilidad, negligencia o contubernio por parte de nuestros funcionarios penitenciarios en este hecho. Ahora, que por suerte... sí, doctor, señor ministro, le seguimos escuchando. Que por suerte en este momento estamos ya casi recapturando la mayor parte de los fugitivos, de los que evadieron el penal. Nuevamente, un centro penitenciario es centro, obviamente, de este tipo de situaciones
que dan a entender de alguna manera, señor ministro, que las cárceles de nuestro país realmente son tierra de nadie, o peor aún, más que tierra de nadie, están tomadas por los grupos criminales. Dícese Clan Rotela, dícese PCC, dícese lo que usted quiera, señor ministro. Pero esa es la sensación que uno tiene al ver cómo de manera tan fácil lograron escapar estos internos. Y eso sin siquiera todavía analizar el papel que no tomaron los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas que tenían que haber rodeado ese lugar y no lo rodeaban, ministro. Bueno, la realidad de la existencia de facciones criminales dentro del sistema penitenciario ya viene de un buen tiempo atrás. En este caso, el PCC, el Clan Rotela, otras facciones criminales. Esto existe dentro de nuestro sistema penitenciario, como también existe en otros sistemas penitenciarios de la región. Sucede que en el caso puntual relacionado a la nuestra, al sistema penitenciario paraguayo, tenemos un inconveniente que tenemos una sobrepoblación penal que supera en este momento más del 60% de la capacidad de nuestros penales. Tenemos la capacidad de albergar a cerca de 9.600 personas internos, pero el sistema está hoy superando los 16.000 internos, o sea, casi más de 6.000 internos hoy está por encima de la capacidad de nuestros penales, lo que hace que se dificulte un sistema de control efectivo y además de ello, los penales que fueron habilitados en su inicio para una cantidad determinada de internos, también se estimó la cantidad de agentes penitenciarios que hoy están rebasados por la sobrepoblación que tienen estos penales. Por lo que vemos de que ante esta situación, la que se dio particularmente en Misiones, donde has mencionado el hecho de la seguridad del perímetro, lo que refiere al interior del penal es responsabilidad nuestra como Ministerio de Justicia, resguardar la seguridad de la misma. En el perímetro externo, conforme a la ley de emergencia penitenciaria y acordado con las fuerzas públicas, la custodia de los penales queda a cargo de la Policía Nacional y las fuerzas militares, que sí estuvieron presentes en ese penal, pero no en ese punto específico donde se dio la fuga, que gracias a una reacción inmediata también de la policía se pudo recapturar de manera inmediata a 7 internos. ¿Cuál es la solución hoy, Héctor, a esta situación? A este inconveniente que tiene una problemática de fondo? Es que se puedan habilitar los nuevos penales que fueron ya construidos en este gobierno, que están a punto de ser entregadas bajo la administración del Ministerio de Justicia, y una vez que las mismas estén habilitadas y puestas en funcionamiento, proceder a descomprimir la población penal de todos los penales que tenemos en el país y con ello tener un mejor control sobre las mismas. Ahora, vamos a ese punto. Como ministro de Justicia, ¿hablaste con el señor comandante de la Policía Nacional o el señor comandante del Ejército para que te expliquen a vos, que sos la autoridad vinculada directamente a esta situación como ministro de Justicia, que te expliquen a ver qué pasó, por qué no estaba el sitio por donde escaparon los 35 reclusos resguardados puntualmente por policías o militares? Bueno, yo tuve una conversación con el comandante de las fuerzas policiales y con el comandante de las fuerzas militares. El comandante de las fuerzas militares me manifestó de que a pedido del entonces director del penal, como era día de visita, solicitó que se refuerce el punto de ingreso al penal y el sector izquierdo del penal, dejando al descubierto la parte trasera y el sector derecho, lo que hizo de que en ese punto se debilite el control y la presencia de uniformados, por donde se aprovechó y se dieron a la fuga. Esa es la información que yo estoy manejando de parte de ellos, lo que indefectiblemente hace que tengamos que nosotros establecer un lineamiento de trabajo, un protocolo y un procedimiento de trabajo en materia del control y el monitoreo que deben de hacer las fuerzas públicas, en este caso las fuerzas militares y las fuerzas policiales, en los perímetros externos del penal. Es una situación a la que aún está pendiente una conversación, en vista de que hoy la prioridad para nosotros es recapturar a la totalidad de los fugados, que ya también estamos prácticamente cerrando el círculo con más del 95% de recapturados que estamos teniendo en este momento.
y ojalá lleguemos a la totalidad. Pero evidentemente que hubo una falencia en el sistema de control y es algo que debemos de ir analizando y evaluar si hubo una suerte de contubernio, hubo una impericia, una negligencia de parte de los organismos de control en ese momento. Sí, porque lograron escapar estos 35. Hasta ahora no tenemos informaciones, señor ministro, de que algún ciudadano haya sufrido algún tipo de apremio o de violencia por parte de los fugados. También, por suerte, los dos funcionarios penitenciarios que fueron tomados de rehén no sufrieron ningún daño, pero podía haber pasado totalmente lo contrario, señor ministro, y eso es lo que nos debe llamar a la reflexión sobre quienes realmente mandan, señor ministro, en las cárceles de nuestro país. Bueno, nosotros tenemos el control de los penales. Tenemos la administración, el Ministerio de Justicia, su rol primario es la administración del sistema penitenciario. No podemos ocultar de que ante la sobrepoblación y ante la presencia de facciones criminales, inclusive transnacionales, que reclutan en el interior de los mismos penales a nuevos integrantes de esta facción, de estas facciones criminales, hace de que los mismos se vayan fortaleciendo dentro del sistema penitenciario. Contra ello estamos hoy lidiando, por lo que vuelvo a recalcar de que un paso muy importante y para mí particularmente va a ser trascendental en el proceso de la reforma penitenciaria en nuestro país, va a ser la habilitación de estos 3 nuevos penales, 2 de ellas en Mingaguazú, 2 de ellas en Emboscada, una en Mingaguazú, que va a tener una plaza disponible para más de 4.600 personas, lo que posibilitaría que todo el sistema penitenciario se relaje en el punto de que no exista una sobrepoblación penal y que podamos con mucha efectividad tener un mejor control sobre los diferentes penales del país. Siguiendo sí, el proceso también de control y establecer los regímenes disciplinarios necesarios contra estas facciones criminales que evidentemente se están empoderando de diferentes penales del país. No voy a negar que no me desagrada la idea, incluso desde el punto de vista de los derechos humanos, que los centros penitenciarios que van a ser entregados al gobierno, al Ministerio de Justicia para su administración, representan un salto cualitativo en lo que hace a la realidad penitenciaria. Pero no es menos cierto que el gobierno paraguayo, el país Paraguay, al igual que otros países, señor ministro, al igual que otros gobiernos, hoy día está enfrentando una situación particular que tiene que ver con lo que yo le llamo el crimen iniciático. ¿Qué es el crimen iniciático? Que hoy el crimen organizado no solamente se basa en una estructura vertical, sino en una estructura que aglutina a sus miembros como si se tratara realmente de una familia, en donde existe el compromiso del individuo hacia quienes son parte de su misma familia. Y esto es una cuestión iniciática, de gente que no tiene nada que perder, en la vida o la muerte, una forma de vida. Esa realidad de la modificación de lo que se conocía hasta hace pocos años atrás, del crimen organizado que se ha convertido en un crimen de iniciados, ¿eso es tomado en cuenta, señor ministro? ¿Se va a asumir políticas penitenciarias o de estado de seguridad que aborden esa problemática en particular? Bueno, en este momento el proceso de la reforma penitenciaria va a generar un cambio deseado dentro de ese régimen que has mencionado, de una suerte de hermandad o de una iniciación de aquellos que son reclutados por las diferentes facciones. Sí, así tanto mismo. Del PCC, tanto del Comando Vermelho, tanto del Clan Rotela. Sí. Donde ellos se sienten protegidos y amparados por una facción criminal que tiene cierta hegemonía dentro del sistema penitenciario por la cantidad de iniciados, como ya has mencionado, dentro de la misma. Lo que nos permitirá este nuevo sistema penitenciario, o sea, que estos nuevos penales, dentro de la reforma penitenciaria que estamos buscando, es tratar de separar a los condenados de los prevenidos, que están privados de su libertad, y evitar que personas que tienen una condena ya, que están cumpliendo una condena con alta expectativa, no estén vinculados con aquellos prevenidos que tienen hechos punibles con una menor pena, por decirlo así,
porque ahí se genera el proceso de reclutamiento. Ese proceso de reclutamiento hace de que personas que ingresen al sistema penitenciario y que no estén por mucho tiempo en la misma se constituyan en un brazo largo fuera de los penales. Y en ese proceso de reforma que estamos llevando adelante, estamos seguros de que con la habilitación de estos nuevos penales, que estamos en puerta ya de hacerlo, vamos a tener la posibilidad que por primera vez dentro del sistema penitenciario paraguayo podamos separar los prevenidos con los condenados y llevar adelante un verdadero proceso de readaptación y de reinserción social dentro del sistema penitenciario. Es una gran deuda la que tenemos y un gran desafío a la que hoy estamos abocados, particularmente en esta administración, es la habilitación de estos nuevos penales. Con ello vamos a lograr dar un paso muy importante y cambiar un poco la consideración que se tiene hoy con relación al sistema penitenciario paraguayo, que adolece de grandes dificultades y muchas debilidades, por cierto. Pero por lo menos tenemos esta oportunidad y vamos a terminar esta entrevista con algo positivo. La visión que se tiene es que el Estado debe precautelar que lo que dice nuestra Constitución Nacional en cuanto a la reinserción del procesado sea una realidad, porque de otra manera no se puede llegar a fines adecuados en lo que hace a un Estado democrático de cosas. Pero también principalmente se le puede ayudar a quien se quiere reinsertar para que se reinserta a la sociedad después de pagar con su condena por el crimen o delito que cometió. Pero aquel que no, debe ser tratado con la dureza correspondiente, mi querido ministro. Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el fin de la condena? Es la readaptación y la reinserción efectiva del individuo en la sociedad. Pero cuando no existe voluntad y consentimiento del condenado a someterse a un proceso de readaptación, evidentemente que los procesos disciplinarios y las sanciones propias del sistema deben de ser aplicados contra el mismo. Totalmente. Bueno, vamos a seguir, la invitación está abierta para que uno de estos días vengas acá, ministro, y en estudios profundicemos un poco más lo que tenés pensado con respecto a, como política de Estado, a aportar y dejar como legado en lo que hace a una necesaria revolución de nuestro sistema penitenciario. Con mucho gusto, Héctor. Dale. A las órdenes. Hasta luego. Era el ministro de Justicia, Edgar Olmedo. A la vuelta al corte, volvemos con el último tema del día de hoy. Y en el Instituto de Previsión Social se ha abierto un sumario que podría derivar en una acción penal por parte de la previsional contra personas que aún no han sido identificadas, que habrían propiciado un sistema que permitió a un total de 30 empresas evadir un monto aproximado de 5.000 millones de guaraníes en lo que hace a obligaciones de aporte obrero patronal. Ese es el resumen, así bastante sucinto, por cierto, de lo que está pasando en el IPS. Doctor Carlos Bogado, titular del Departamento de Aporte Obrero Patronal. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Héctor? Un placer estar en tu programa. Bueno, ¿qué pasa en el IPS con este tema tan sensible, por cierto? Bueno, en la dirección que está a mi cargo, Aporte Obrero Patronal, hemos detectado unas inconsistencias, ¿verdad?, en los aportes de varias empresas adeudadas de hace años, que en un momento dado tenían un monto, digamos, bastante voluminoso de deudas y de repente amanecen con deuda cero con respecto a diferentes funcionarios de las empresas. Y eso se detectó a través de los controles que hay en el aporte obrero patronal, que son diferentes áreas, control interno, supervisión y control, y también el departamento de inteligencia que hacen los cruces de informaciones. Y gracias a eso hemos detectado ese faltante de dinero en las arcas de IPS, por decirlo así, en el sentido de que tendrían que haber sido cobrados y, bueno, fueron borrados. Pero estamos hablando de un periodo de tiempo de ¿cuánto tiempo? Y estamos hablando que hay inclusive borrados hasta el año 2003, ¿verdad? De ahora para atrás. Cuando hablamos de borrado, ¿qué significa? Y bueno, si una empresa, por ejemplo, tenía 1.500 millones de guaraníes, como es una de ellas. Como deuda. Como deuda, sí, ¿verdad? Ya impaga de hace varios años, ¿verdad? Y también con suspensión de la atención
salud para sus asegurados. Y pasible de intervención, por pasible. ende, por parte del Ministerio del Trabajo. Así mismo, y también por el Ministerio Público, si se llegara a denunciar, amanecieron con deudas a cero y con la intención de volver a pagar y tener al día a esos asegurados. Y bueno, eso era totalmente irregular porque nunca ingresó el dinero al IPS, que es lo que confirmamos con esos cruces que hicimos. Estamos hablando de cuántas empresas, doctor Carlos. Estamos hablando de, ahora mismo eran 29, ahora están alrededor de 34. ¿Va aumentando? Está aumentando porque nosotros estamos verificando para atrás todas las empresas que han incurrido en ese... ¿Y son empresas de un rubro, de qué tipo de rubro, por ejemplo? Variados, rubros variados. Tenemos una universidad, tenemos importadoras, de todo tipo de rubros, ¿verdad? Y las más grandes son las importadoras y una universidad también que está alrededor de 1.600 millones. ¿verdad? Una universidad y una importadora están como beneficiadas de este esquema. Como cabezas de, digamos, de investigación, ¿verdad? Entonces, la investigación continúa, hemos relevado todos los datos necesarios, probatorios, como para después eso elevar a la administración, ¿verdad? Para que ellos puedan iniciar el sumario correspondiente contra tanto los funcionarios que estén involucrados en esto, así como también las empresas. Pero podríamos hablar de un hecho casual, podríamos hablar de un accidente que a alguien se le fue mal el dedo en la tecla y que sin querer borró. No, eso es imposible porque los borrados por año se hacen individualmente por cada mes. O sea, esto es un trabajo bastante arduo, habrá trabajado mucho la persona que tuvo que borrar eso, no con un teclado, sino que, digamos, mes por mes tiene que ir tecleando para poder borrar eso. Tiene que ir tecleando la deuda que tenía. Exacto, así la mismo. deuda que tenía esta universidad o esta importadora, Sí. que son dos rubros que están presentes en este esquema. Sí, así mismo. O sea, es un trabajo arduo para el que está haciendo este tipo de delincuencia. Podríamos hablar de mucho más de 5.000 millones de guaraníes en daño patrimonial. Hasta ahora tenemos entre 5 y 6 mil millones de guaraníes. Aumentando. Sí, está aumentando. Porque sí. hace un día atrás era 5.000. Sí, está aumentando porque tienen también un cálculo de rentabilidad y todo eso de todos esos años que no se pagaron, ¿verdad? ¿Y hay alguna información con respecto a cuántos funcionarios podrían estar involucrados? Y tenemos, lo que tenemos identificado son los códigos por el cual los funcionarios entran justamente a hacer esos manejos, ¿verdad? Y esas personas están identificadas, pero ocurrió un error informático, por llamarlo así, en donde se hicieron un reseteo de las contraseñas y quedó abierto del 1 al 6 contraseñas de estas personas que supuestamente fueron utilizados por otras que están también en el instituto a través de computadoras del instituto, pero puede ser que estén en otros lugares. Pero se sabe de qué computadoras se borraron. Esa investigación es la que está en curso ahora con una auditoría informática. Estamos hablando de un esquema instalado al interior Sí, del Instituto de Previsión Social sí. que a ver, porque si esta gente borró deudas por 6.000 millones de guaraníes, estamos hablando que no lo hicieron gratis. No, por supuesto. Esto no es un trabajo eso arduo, no es gratis. O sea, esto estamos hablando de que alguien pagó. Sí, las empresas tuvieron que haber pagado si entraron en ese esquema y el modus operandi, según tenemos calculado nosotros, tendría que ser empresas, representantes de las empresas, contadores, que son los que tienen los contactos con funcionarios o exfuncionarios de IPS que tienen también los contactos. ¿Qué tipo, ahora hay que indicar que sos un reconocido abogado, por más que estás en función administrativa, sos un reconocido abogado del foro, tribunalicio, ¿verdad? Pasillero. ¿Qué hecho penal tenemos en la mira acá con esto? Y bueno, acá tenemos manipulación de graficaciones técnicas con respecto a la parte informática y lo que corresponde a las empresas también tienen su cupo de complicidad. Y aparte de eso tenemos también el delito de retener el 9% de todos los empleados, ¿verdad? Que sí está tipificado y eso, bueno, es pasible también de una sanción por parte del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Lesión de confianza? En este caso sería apropiación, ¿verdad? ¿Apropiación? Sí. Pues estamos hablando de un monto enorme, 6.000 millones de guaraníes. Y sí. Por lo bajo. Ahora, por suerte, Héctor, esto ya se revirtió, tenemos todos los mecanismos necesarios, no hay daño patrimonial para el IPS en vista que hemos detectado a tiempo esto y todas las empresas volvieron a tener las deudas que tenían. ¿Estas empresas van a ser sumariadas? Van a ser sumariadas y van a ser reclamadas en el cobro, ¿verdad? Y van a ser investigadas. Pero aparte de cobrar lo que realmente deben,
Sí. van a tener que soportar una multa mucho más grande. También, y el sumario más todo lo que es rentabilidad también. Y obviamente esto no debería derivarse también al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo, en defensa de las personas que trabajan ahí, intervenga a estas empresas. Sí, yo creo que sí, porque seguramente si están haciendo esto, posiblemente estén violando muchos de los procedimientos laborales obligatorios que tienen para sus trabajadores. ¿Cuándo se presentaría un informe final de este sumario y cuándo eventualmente podría presentarse algún tipo de acción jurídico-penal? Y una vez que se inicia el sumario administrativo, que podría ser de acá a 15 días más o menos, ya eso podría terminar en una denuncia penal y el sumario queda, digamos, suspendido hasta tanto se dilucide si realmente se cometieron o no los ilícitos. Porque inicialmente esto se presentaba como una especie, doctor, de situación en donde desde dentro, incluso te nombraban, Sí. que había una cuestión, una especie de responsabilidad por una metida de pata que se hizo, que administrativamente esto le benefició a un grupo de empresas. Sí, no, absolutamente, ¿verdad? Y- Esto fue adrede y todo se pudo dilucidar gracias al control interno que tenemos nosotros. O sea, yo lo tomo como un logro del IPS, tener controles como para poder descubrir a tiempo esto y poder subsanar esto, ¿verdad? Y también identificar a las empresas que están metidas en este tipo de ilícitos, ¿verdad? Estamos hablando de empresas muy prestigiosas. No tanto, son empresas que están más bien. Esto nosotros te cuento también, porque el director siempre recibe informaciones. Sí. Siempre le llega información al director, independientemente del cruce de informaciones. Y nosotros hemos recibido informaciones desde Ciudad del Este que habían personas, ¿verdad?, que estaban ofreciendo este tipo de Mira. a empresas, ¿verdad?, ofreciendo este tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces nos llamó la atención y cuando comenzamos a levantar las antenas con respecto a esto y los controles que teníamos, nos dimos cuenta que sí se estaban realizando estos acuerdos. Doctor Carlos Bogado, muchísimas gracias. Cuando guste, estamos abiertos. Bueno, este es un nuevo escándalo. Por suerte parece que fue detectado por un control interno dentro del Instituto de Previsión Social. Pero estamos hablando de ya 33 empresas y un daño, o sea, no un daño patrimonial, una intención de daño patrimonial contra el IPS, o sea, contra los asegurados del IPS, de por lo menos, como mínimo, 6.000 millones de guaraníes. Vamos a ver cuándo esto deriva en una eventual investigación penal. Nos encontramos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.